Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches a todos, espero que les haga frío igual también. ¿Qué piensan con esta imagen? ¿Qué sienten? Está preocupado por el tiempo, bien. Estresado, bien. ¿Qué más? Cosas de la vida. Cosas de la vida. Todo lo material. Esta imagen surgió buscando la palabra administración, ¿no? Y me llevó a pensar que nuestra vida es una constante administración. Si no estamos bien administrados, estamos preocupados por el tiempo, por las cosas materiales. ¿Por qué más? Por ejemplo, que dijeron. Si no estamos bien administrados, no nos va bien, ¿no? La vida del ser humano básicamente se basa en administrar recursos, como el tiempo, el dinero, quizás alimentos. Nuestra vida es una constante administración. Si no nos administramos bien, es casi imposible cumplir metas, ¿no? Si no nos administramos bien, es casi imposible poder cumplir eso que tanto anhelamos. Es casi imposible poder salir adelante. Somos administradores todo el tiempo de nuestra economía, de nuestro hogar, de nuestro trabajo. Necesitamos administrar bien cada cosa que tenemos. Necesitamos administrar bien todo lo que hacemos, ¿no? Maximizar el beneficio de cada cosa que hagamos. Porque si administramos mal, todos saben las consecuencias, ¿verdad? Alguien mal administrado, como ustedes dijeron, es alguien estresado, alguien que le preocupa el tiempo, que está preocupado todo el tiempo. Y en la Biblia encontramos una de las lecciones más importantes para enseñarnos a administrar todo lo que tenemos, para enseñarnos a administrar cada recurso que tenemos. Les invito a que abran su Biblia en Mateo 25. Y aquí en Mateo 25 podemos encontrar relatos de Jesús hablando al pueblo mediante parábolas, ¿no? Quizás hay alguien nuevo y se pregunta qué es una parábola. Y una parábola es una forma muy sencilla, una forma muy inteligente para que todos puedan entender a lo que Jesús se refería. Es una narrativa breve y simbólica que se utiliza para enseñar. Nos deja primeramente una enseñanza espiritual y a menudo ejemplifica situaciones de la vida cotidiana para que podamos entenderlo mejor. Le invito a que leamos Mateo 25, del 14 al 30, nos está hablando de la parábola de los talentos, ¿no? Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Esto es muy importante, ¿no? Recordar que no es que uno era mejor que otro, sino que cada uno obtuvo de acuerdo a su capacidad. Este amo le dio algo valioso a sus siervos, dice que se fue lejos. A uno dio 5, a otro 2, y a uno 1, ¿no? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos fue y también obtuvo otros 2. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con él. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre él. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, te traje otros 2. Y su señor a estos 2 siervos le dio la misma respuesta, ¿no? Le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y al último llegó el que había entregado este talento, ¿no? Al último fue el que lo había escondido, el que tuvo miedo. Pero llegó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoge donde tú esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo totalmente lo contrario a los demás, ¿no? Le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al mío yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitadle pues el talento y dado al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Tenemos tres siervos, ¿no? Dos siervos útiles que a uno termina recibiendo como un siervo inútil, ¿no? Si hacemos un análisis, encontramos principalmente 4 personajes, ¿no? Encontramos un amo y 3 siervos muy diferentes, ¿no? Pero curiosamente pertenecientes al mismo hogar. A todos se le dio talento, a todos se le dio algo de valor. Y notamos que no es que uno era mejor que otro y por eso tenía más, sino que simplemente tenía más capacidad. Dice la palabra que se le dio a cada uno conforme a su capacidad. Todos eran igual de importantes, por eso a todos se les dio algo importante. Y la parábola nos habla de talento, ¿no? Y saben que nuestro vocabulario es algo muy diferente a lo que estamos leyendo, lo que quiere que interpretemos la parábola. Un talento para nosotros quizás es una habilidad, ¿no? Pero en esta parábola, un talento era la unidad de medida, una unidad de medida más grande del sistema hebreo, ¿no? Se dice que un talento equivalía a 20 años de trabajo de un obrero. Según Internet, un talento de plata hoy en día equivale a $25,000 más o menos. No tiene nada que ver, pero para que tengamos noción de lo que estamos hablando, ¿no? Este amo se va de su hogar, ¿no? Tenía que viajar y confiaba tanto en su siervo y le dio algo de mucho valor. Al primero le dio 5 y este obtuvo 5 más. El segundo le dio 2 talentos y este obtuvo otros 2 más. Estos 2 siervos tuvieron la misma intención: multiplicar lo que su amo les dio, trabajar con lo que recibieron, esforzarse con lo que recibieron. Y el tercer siervo, el que recibió un talento, fue y lo entregó. Todos tenían algo valioso, ¿no? El que tenía un talento sabía cuánto valía, ¿no? Y aún más lo que tenían más, ¿no? Pero este que tenía uno fue y lo enterró. Tenía miedo, decidió no tocarlo, decidió ocultarlo. Que nadie sepa, que nadie lo encuentre, que nadie lo vea. Y quizás muchas veces nosotros somos parecidos en nuestra vida cuando tenemos algo de valor, ¿no? Lo primero que hacemos es esconderlo, que nadie se entere, que nadie sepa. Y quizás pensamos que es una actividad prudente cuando se habla de dinero, pero la aplicación de esta parábola no es sobre el dinero. Y esta fue la actitud que este siervo llevó a la perdición. A todo se le dio de acuerdo a su capacidad. Tenemos que tener muy claro esto todo el tiempo, ¿no? Ninguno era mejor que nadie, solo simplemente tenían capacidades diferentes. Vemos 3 siervos, pero 2 mentalidades diferentes. En el versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló tiempo con él. Y arregló cuenta con él, ¿no? No se sabe cuánto tiempo pasó, ¿no? Lo único que se sabe es que su amo se fue, pasó un tiempo y regresó. Curiosamente, todos tuvieron el mismo tiempo. Pero un día volvió y tenían que rendir cuentas con él. Los primeros 2, como vimos, recién llegaron y le dijeron: Señor, lo que me diste, lo multipliqué. ¿Y cuál es la misma respuesta para estos 2? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y fíjense que él dice lo mismo porque no importa la cantidad que consiguieron los siervos. No lo felicitó más al que consiguió 5 que al que consiguió 2, sino que estos 2 siervos fueron felicitados por su mentalidad, fueron felicitados por su disposición, por su fidelidad, por su determinación, por su compromiso. No importa la cantidad, no importa la mentalidad de cada uno de los siervos. Y nos falta el último siervo, que quizás es lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Llega este último siervo y no dijo nada más que empezar a expulsarse, ¿no? Le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ni siquiera saludó primero, ¿no? Fue con excusa de entrada. Y el siervo básicamente la sigue empeorando, ¿no? Le dice que él espera obtener beneficios sin hacer nada de cambio, ¿no? Esto se refiere cuando dice que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció.
Este siervo no solo tenía falta de iniciativa, sus excusas, su miedo, se apoderaron de él. Y fue mucho más grave, no conocía a Jehová. Su mente no estaba en sintonía con la de él, porque no pensaba como él, porque simplemente no lo conocía. Los otros dos siervos tenían mucho más y no tuvieron miedo. Los otros dos siervos tuvieron mucho más y no dudaron, tenían iniciativa. Pero este siervo, que curiosamente se le dio poco, no pensaba con su alma. Y termina diciendo la parábola que ese siervo inútil lo saca de frente de sus ojos, ¿no? Y es una parábola muy fácil de entender, pero muchas veces es muy difícil de aplicar en nuestra vida. Jesús, en estos versículos, en nuestro capítulo de Mateo, les hablaba al pueblo, advirtiendo de su venida, ¿no? De su segunda venida. Empieza desarrollando esto en el capítulo 23. En el capítulo 24 vemos dos parábolas que hablaban que debíamos velar, esperarlo, estar preparados para su venida. Que su venida era pronto, que veremos por él. Y esta parábola no es la excepción al tema. Nos habla de que la venida de Cristo está pronto. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Él nos dio? Es fácil aplicarlo, ¿no? Es claro que Jesús es el amo y los siervos somos nosotros. Y la palabra de Dios, como vimos varias veces, dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad y luego se fue electo. A todos se le dio una herramienta importante. A todos se nos dio una herramienta importante. Sabemos que Cristo va a regresar, porque en esto se basa nuestra fe. Y nos dejó una tarea muy importante. Pero no nos dejó solo, nos dejó herramientas, nos dio herramientas, como este siervo, herramientas para que nosotros podamos llevar a cabo su tarea. Y nos dio algo mucho más importante que el dinero. Dios nos repartió dones y talentos. Acá talentos sí lo veamos como habilidades, ¿no? Dones y habilidades, dones y talentos. Son las herramientas con las que Dios forma a su pueblo. Las herramientas que nosotros para hacer crecer su reino en esta tierra. Y vamos a desarrollar un poquito esto, ¿no? ¿Qué son los dones? Los dones son un regalo que Dios nos da, ¿no? Solamente obtenemos un don cuando nos convertimos a Cristo. Y el fin de este don es edificar el cuerpo de Cristo, es edificarnos los unos a los otros. En 1 Corintios 12, entre el versículo 4 y el 7 dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todo ello. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios es quien hace la obra en todos nosotros. Y el versículo 17 dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Dios trabaja de manera diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Y es el mismo Espíritu el que nos da un don a cada uno. Pero este don no es para que lo entregemos, no es para que lo guardemos, es para que nos ayudemos mutuamente. ¿Cuáles son los dones? Bueno, ahí está chiquitito, pero podemos encontrarlo en Romanos 12, del 6 al 8, en 1 Corintios 12, 4 al 11, y en Efesios 4, del 11 al 13. Ahí podemos encontrar los dones, ¿no? Pero muchos lo sabemos. Sabiduría, discernimiento, fe, ¿qué otro se sabe? Enseñanza, bien, ¿qué más? Bueno, ya no dejo de darlo, ¿no? Cuando nos convertimos a Cristo, a cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Si este don no lo usamos de forma correcta o simplemente decidimos no usarlo, no nos sirve de nada. Que nos ha quitado es lo mismo, porque no lo estamos usando, no estamos usándolo bien, no estamos ayudando a nadie. Un don no es para nosotros mismos, un don no es para gloriarnos, sino simplemente para ayudarnos. Todos los que recibimos a Cristo, esto es muy importante, tenemos por lo menos un don. Todos tenemos un don. Quizás algunos tienen más que uno, ¿no? Nadie puede tenerlos todos tampoco. Pero por lo menos un don en nuestras vidas tenemos. No tenemos excusa para no servir a la obra de Dios. Por otra parte, los talentos los tomamos como una habilidad natural. Algo que ya lo teníamos quizás hasta antes de convertirnos, ¿no?
Todo el mundo tiene algún talento, todo el mundo tiene alguna habilidad. El que conozca o el que no conoce de Cristo tiene habilidades en su vida. Si bien también es algo que Dios pone en nuestra vida, todo el mundo tiene habilidades. Debemos entender que los dones son fundamentales para la obra, pero los talentos también son muy importantes y Dios bendice a los que utilizan sus talentos para su obra. Dios bendice a los que utilizan sus habilidades, llámenle personales si quieren, para su obra. Vamos a ver ejemplos más adelante de personas bendecidas por usar sus habilidades. Todo lo que hagamos en nuestra vida requiere una habilidad o un talento. Quizás algunos son buenos estudiando, escribiendo, hablando, administrando, quizás tocando un instrumento, construyendo, organizando. Todo el ejemplo que se le venga a ustedes a la cabeza, que sea una habilidad natural, ¿no? Los dones son fundamentales, pero los talentos también ayudan mucho. Quizás hay alguien que tiene el don de evangelismo y está compartiendo la palabra, ¿no? Pero alguien también se ocupó antes de limpiar, antes de ordenar, para que todas esas personas puedan sentirse cómodas y escuchen tranquilos a aquel evangelista, ¿no? Esta noche necesitamos hacer un paralelismo grande con la parábola de la sembrina. Jesús nos dejó aquí. Jesús se fue por un tiempo. No nos dejó solo, lo importante, pero nos dejó para servirle, para servir por su obra, y nos dejó con algo muchísimo más valioso que el dinero, como vimos en la parábola. Nos dejó con las herramientas necesarias para que a través de nosotros más gente conozca del amor de Cristo. Nos dejó herramientas para que a través de nosotros más gente conozca de este amor, conozca de la salvación, conozca las verdades del Evangelio. Como les decía, son fundamentales para la obra de Cristo, pero los talentos también son sumamente necesarios. Por talento, por habilidades, alguien limpió, alguien preparó todo esto, alguien conectó los ventiladores hace poco, menos mal, todo lo que hagamos requiere una habilidad, todo lo que hagamos requiere un talento. Y debemos saber que Jesús nos dejó aquí para representarle, para servirle. Nos dio dones y talentos para expandir su obra. Somos portadores de buenas noticias que no todo está perdido, de que Cristo resucitó y volverá por su pueblo. Y si no queremos compartir con nadie la verdad del Evangelio, si preferimos matarla, si preferimos no decirle a nadie, mucho del Evangelio no entendimos. Y la pregunta clave que tengo para vos esta noche es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios dejó a tu cargo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios dejó para que vos te encargues? ¿Qué actitud estás teniendo con tus dones y talentos? Y más importante, ¿con qué clase de siervo te sentís identificado esta noche? ¿Somos como esos siervos que fueron fieles, que trabajaron con lo que recibieron, que trabajaron con las herramientas que Dios le dio? ¿O somos como ese siervo inútil que enterró ese tesoro? Ese siervo que básicamente lo guardó para él, no quería que nadie se entere, no le importó nada. Estos dones y habilidades que tenemos nos sirven para compartir el Evangelio, para trabajar, para que el mensaje del Evangelio llegue a más personas. Y si sabemos la verdad y lo estamos guardando solamente para nosotros, estamos desobedeciendo a Dios. En 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esta debe ser nuestra necesidad también. Compartir el Evangelio con aquel que quizás no conoce, invitar a algún amigo, servir a Dios, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, que prediquemos con nuestro ejemplo. Y en 2 Corintios 5, 18 y 20 dice: y todo esto es un regalo de Dios, y nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios, acá dice una importantísima tarea, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esta es nuestra tarea, reconciliar a la gente con Él, como nosotros fuimos reconciliados, ¿no? Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo.
Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablando en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelva a Dios. Somos embajadores. Así de importantes somos para Él, ¿no? Quizá hasta hoy no se sienten tan importantes, pero somos un embajador de Cristo, somos un representante de Cristo en esta tierra. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es por Dios. Él nos dio habilidades y dones para cumplir con la tarea que Él quiere que sigamos. Y el lema para este año es súper claro, ¿no? Y espero que sea una realidad en nuestra vida. En Isaías 6:8 dice: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, heme aquí, envíame a mí. Son palabras que quizás las aprendimos por el lema, ¿no? Pero muchas veces son muy difíciles de realizar. ¿Estamos dispuestos nosotros a decirle a Dios que nos use? A decirle, Señor, estoy aquí para lo que necesite, porque reconozco que todo es tuyo, porque reconozco que todo es tuyo. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestro talento a Dios, nuestra habilidad a Dios? No es algo personal, es algo de lo que soy bueno y solamente importo yo. ¿Estamos usando nuestro talento a Dios? Estamos usando nuestro talento para Dios. Si bien, como le decía, los dones son imprescindibles en la obra de Dios, los talentos también pueden ser útiles. Talentos que se usan dentro de la iglesia, sobre todo, ¿no? Hablemos de estos talentos que pueden ser utilizados en el reino de Dios. Y quizá el primero que se nos viene a la cabeza es tener habilidad con instrumentos, ¿no? Para hacer un momento de alabanza y adoración más profundo, con más sentimiento, quizás. Quizás tenemos habilidades con artesanía, con carpintería, con construcción. Como estamos viendo muchos hermanos que dedican sus habilidades para la construcción, ¿no? Hace poco se hizo la baja pesada, les agradezco a todos los que estuvieron involucrados. En construcción también. ¿Cuántas veces vinieron hermanos a construir, vinieron hermanos que dedicaron tiempo, ofrendaron su tiempo y pusieron a disposición de Dios sus habilidades, ¿no? Quizás tenemos habilidades organizando eventos, quizás tenemos habilidades haciendo manualidades para los chicos. Estamos usando nuestras habilidades para Dios. Quizás somos buenos administradores. Estamos usando esta habilidad de administrar recursos para la iglesia. Y seguramente hay millones de ejemplos más. Que se le venga a la cabeza su habilidad principalmente. Estamos utilizando tu habilidad para servir. Estás utilizando tu habilidad, estás entregando tu habilidad a Dios, o es algo solamente tuyo. Hay ejemplos, como les dije hace un rato, de personajes que utilizaron todos sus recursos para el reino de Dios. Y su vida fue de gran bendición. Fueron bendecidos por su obediencia, por su dedicación y por su esfuerzo. Tenemos el ejemplo de David, que fue un gran líder, un músico que utilizó este talento para componer salmos y canciones para alabar a Dios. Daniel fue un hombre sabio y utilizó todo lo que Dios le dio para servir a Dios, aún así estando en cautiverio. José fue un gran administrador, un gran líder. Bezalel fue un artesano y constructor que utilizó su talento para construir el tabernáculo y los objetos sagrados para el culto a Dios. Fuimos personas que, a pesar de tener dones, tenían también talentos y lo utilizaron para Dios. Un artesano que fue muy importante para que el pueblo pueda adorar, para que el pueblo pueda sentirse cómodo. Dios te dio las herramientas, puso habilidades en tu vida. Cuando te convertiste, te dio dones también. ¿Estás utilizando todo lo que Dios te dio para su obra? Solamente hay dos condiciones que necesitamos. Y es que necesitamos obediencia y disposición. Cuando tenemos obediencia, tenemos un corazón que agrada a Dios. Y cuando tenemos un corazón que agrada a Dios, sabemos qué es lo que Él quiere. Y vamos para el mismo lado. No hacemos como este siervo inútil que no conocía a su amo e hizo totalmente lo contrario y terminó siendo desechado. Necesitamos obediencia en nuestra vida y también disposición. Quizás tenemos habilidad y decimos, quiero usarla, pero ¿somos obedientes antes de usar esta habilidad o son arranques de emociones que tenemos? Debemos consagrar nuestras habilidades, nuestros talentos a Dios y saber que Él nos va a usar en el momento preciso. Pero para esto debemos tener una vida de obediencia, una vida de disposición,
una vida de decir, Señor, ven aquí, envíame a mí. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Somos embajadores de Cristo, somos portadores de buenas noticias, de mensaje de salvación para la humanidad. Y si no hacemos nada para que este mensaje se expanda, si no hacemos nada para que más gente conozca este mensaje, si preferimos enterrar este mensaje y no hacer nada, no entendimos para nada el amor de Cristo. Hay un versículo en Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Necesitamos tener un corazón que agrade. Dios nos quiere usar, pero para dejarnos usar, tenemos que principalmente agradarle a Él. Dios quiere usarte. Quizás esta noche te sentís integrado por tu habilidad, por tu talento. Quizás hasta tu voz está apagando, ¿no? Pero Dios no te dio algo para que lo guardes. Dios no te dio esa habilidad que tienes para que lo guardes. El servicio a Dios en nuestra vida debe ser constante. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu don? Nuestra meta debe ser servir a Cristo. Como dije recién, los hermanos que vinieron y trabajaron durante tanto tiempo, ofrendaron sus habilidades, ¿no? Y debemos ofrendar nuestras habilidades, nuestros talentos, ofrendar nuestro tiempo, ofrendar todo lo que somos, porque todo es de Él y para Él. Debemos utilizar nuestros dones, nuestras habilidades, como un mismo cuerpo. Todos cumplimos roles diferentes, todos tenemos de acuerdo a nuestras capacidades, todos somos diferentes, pero todos somos parte de un mismo cuerpo, con un mismo propósito, con un mismo fin. En 1 Corintios 12:20 dice, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos dio? Con tu don, con tu habilidad, con tu familia, con tu trabajo, con tus bienes. ¿Estamos consagrando nuestra vida a Él o preferimos hacerlo solamente con lo que menos nos cuesta? Lo que más nos cuesta entregamos y ya está. Muchas veces es fácil decir que se encargue el otro, que lo haga el otro, que trabaje el otro, yo muchas ganas no tengo. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? Esta parábola principalmente nos enseña que debemos trabajar con diligencia, con responsabilidad, invirtiendo en la vida, los dones y la habilidad que Dios nos dio. Algún día todos tendremos que dar cuenta a Dios, ¿no? Tendremos que dar cuenta por lo que hicimos, por lo que nos dio. Y seguramente no queremos que nos diga si es inútil. Muchas veces es más fácil decir, bueno, soy inútil, que trabajen los otros. Pero Dios requiere tu trabajo, requiere tu ofrenda de tiempo, de esfuerzo. Pero por este trabajo que nosotros muchas veces rechazamos, vimos a estos personajes que tuvieron una vida de bendición. ¿Y cuántos siervos de Dios conocemos que tienen una vida de bendición? Porque sirven con todo lo que son, con sus recursos, con sus habilidades, con su tiempo. Y Dios bendice todo ámbito de su vida. Cada uno tenemos una misión. Cada uno tenemos un talento, un don de acuerdo a nuestra capacidad. Para cumplir esa misión no lo dejó solo, nos dio recursos, nos dio ayuda. Invertir en talento significa que debemos desarrollar estas habilidades solamente para el reino de Dios. Cristo viene pronto. Quizás ya sos salvo, pero no es motivo para que dejes de hacer todo en tu vida, ¿no? Si sos salvo, debes predicar el Evangelio a todo el que pueda, porque todos necesitan conocer el amor de Dios. Que nuestro servicio sea nuestra principal recompensa a Él. Dejarnos usar y estar dispuestos a decir, ven aquí. Espero que esta noche, si tenés algo entrenado, habilidades que decidiste entrenar, sepas que Dios quiere sacar el polvo y ponerla a reducir. Que Dios quiere usarte tal cual sos. Y volviendo a la palabra administración, que es lo que necesitamos muchas veces, la mejor forma de administrar nuestras vidas es servir a Cristo, como servicio de amor, entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y para terminar, en Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas,
A Él sea la gloria por los siglos.